Historia real. La monja que cambió 83 nombres y engañó a la Gestapo durante años. 1942. Intro. El cuaderno imposible, Bruselas. 1943. 11:47 de la tarde. Convento de las Hermanas de Notre Dame de Namur. La hermana Marie Aurélie sostiene un cuaderno escolar común, de esos que cuestan 2 francos en cualquier papelería. Papel barato, tapa azul desgastada, 80 páginas rayadas. Nada especial, excepto que este cuaderno contiene 83 nombres. 83 identidades falsas. 83 niños judíos que oficialmente no existen. Y en exactamente 13 minutos, un capitán de la Gestapo llamado Heinrich Böhmer entrará por esa puerta para una inspección rutinaria, que ella sabe que no será rutinaria en absoluto. Marie Aurélie tiene 2 opciones. Quemar el cuaderno, lo que salvará su vida pero condenará a 83 niños que perderán sus nuevas identidades y serán rastreables hasta los campos de muerte. O esconderlo de una manera tan audaz que ningún oficial nazi pensaría en buscar allí. Ella mira el reloj. 11:48 de la noche, 12 minutos. Y toma una decisión que los historiadores después llamarán la jugada más arriesgada de la resistencia belga. Pero antes de revelar qué hizo con ese cuaderno, quiero que me dejes en los comentarios qué harías tú en su situación. Porque lo que esta monja de 31 años está a punto de hacer durante los próximos 6 minutos desafiará toda lógica de supervivencia. Parte 1. La maestra que se convirtió en falsificadora. André Ernoult nació el 17 de marzo de 1911 en Dinant, Bélgica. Hija de un maestro de escuela y una costurera. Fue la segunda de 5 hermanos en una familia católica moderada que consideraba la religión importante, pero no obsesiva. Asistían a misa los domingos, rezaban antes de las comidas, seguían las reglas, nada más. André era niña brillante, especialmente en matemáticas y caligrafía, lo que es crucial para esta historia, porque resulta que la caligrafía perfecta se convierte en habilidad de supervivencia cuando estás falsificando certificados de nacimiento bajo ocupación nazi. A los 19 años, en 1930, André tomó una decisión que sorprendió a su familia. Ingresó al convento de las Hermanas de Notre Dame de Namur, en Bruselas. No fue conversión dramática. No tuvo visiones. No escuchó voces divinas. Simplemente, según después explicó, sintió que enseñar en escuelas católicas le permitiría hacer más bien que enseñar en escuelas públicas. Su familia aceptó con resignación típicamente belga. No entusiasmados, pero no opuestos. Tomó el nombre religioso de Marie Aurélie, completó su noviciado, hizo sus votos en 1932 y para 1935 enseñaba aritmética y escritura a niñas de 7 a 12 años en la escuela del convento. Era vida predecible, cómoda, segura, exactamente lo que esperaba. Cada día seguía el mismo ritmo. Oración matutina 5:30 de la mañana. Desayuno silencioso 6 de la mañana. Clases 8 de la mañana a 3 de la tarde. Oración vespertina 6 de la tarde. Cena 7 de la tarde. Estudio personal 8 de la tarde. Luces apagadas 9:30 de la noche. Los años pasaban en ciclos idénticos, marcados solo por el calendario litúrgico. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Vuelta a empezar. Para 1940, Marie Aurélie tenía 29 años y había enseñado a cientos de niñas, la mayoría de familias católicas belgas, algunas de familias judías asimiladas que preferían educación católica por su reputación académica. Bélgica en los años 30 era sociedad cosmopolita, especialmente Bruselas, capital que albergaba judíos, protestantes, librepensadores, todos mezclándose con relativa armonía.
El antisemitismo existía, por supuesto. Susurros sobre demasiados judíos en finanzas o demasiados judíos en comercio. Pero era prejuicio social más que violencia organizada. Entonces llegó el 10 de mayo de 1940. Marie Aurélie estaba corrigiendo exámenes de aritmética cuando escuchó las explosiones. Eran las 4:35 de la mañana. Demasiado temprano para truenos, demasiado fuerte para obras de construcción. La madre, superiora, entró a la sala de maestras con rostro ceniza. Alemania ha invadido. Estamos en guerra. La Wehrmacht cruzó la frontera belga sin declaración de guerra, usando la misma estrategia de 1914, Bélgica como ruta hacia Francia. Paracaidistas alemanes aterrizaron en el fuerte de Eben Emael, considerado inexpugnable, y lo capturaron en 24 horas, usando tácticas que los defensores belgas nunca habían imaginado. Para el 28 de mayo, después de 18 días de resistencia que costó 6.000 vidas belgas, el rey Leopoldo III se rindió. Bélgica estaba ocupada. Los primeros meses fueron engañosamente normales. Los alemanes se presentaron como administradores eficientes, no conquistadores brutales. Carteles en francés y flamenco proclamaban: Bélgica bajo protección alemana. Continúen sus vidas normales. Las escuelas permanecieron abiertas. Las tiendas operaban. La vida continuaba con modificaciones mínimas. Marie Aurélie continuó enseñando, notando cambios sutiles. Algunos estudiantes judíos dejaron de asistir sin explicación. Algunos padres retiraron a sus hijas repentinamente. Algunos asientos en el aula permanecían vacíos cada vez más. En octubre de 1940 llegó el primer decreto antijudío. Todos los judíos debían registrarse con autoridades alemanas. Era por razones administrativas, según los nazis, para facilitar protección de comunidades minoritarias. La madre superiora del convento, una mujer de 67 años llamada Thérèse Dubois, que había vivido suficiente historia como para reconocer mentiras, convocó a las hermanas. Este registro no es protección, es censo para persecución futura. Cualquier familia judía que nos pida ayuda la recibirá. Esta es casa de Dios, y Dios no hace distinción entre sus hijos. Fue declaración revolucionaria en 1940, cuando la mayoría de instituciones católicas todavía debatían si involucrarse era prudente. La primera familia que tocó la puerta del convento llegó en noviembre de 1940. Eran los Lieberman, pareja judía con 2 hijas de 8 y 10 años. Madame Lieberman era antigua estudiante de la escuela, ahora adulta con familia propia. Hermana Marie Aurélie, usted me enseñó aritmética hace 15 años, ¿recuerda? Necesito ayuda. Mi esposo fue despedido de su trabajo por ser judío. No podemos pagar nuestro apartamento, nos van a desalojar. ¿Pueden nuestras hijas quedarse aquí temporalmente mientras encontramos solución? Marie Aurélie miró a estas niñas aterrorizadas y sintió algo que nunca había sentido en 10 años de vida religiosa: furia pura contra la injusticia organizada. Por supuesto, sus hijas se quedarán todo el tiempo necesario. Esa noche, 2 niñas judías durmieron en dormitorios del convento, registradas en los libros escolares como estudiantes becadas, sin mención de religión o apellidos que sonaran judíos. Fue el primer engaño de Marie Aurélie, pequeño, casi insignificante, excepto que los engaños pequeños entrenan para los grandes. Parte 2. La fábrica de identidades. Para abril de 1941, el convento albergaba regularmente 6 a 8 niñas judías, disfrazadas como estudiantes católicas regulares. Memorizaban oraciones, asistían a misa, usaban crucifijos, aprendían historia de santos.
Era transformación completa. Rachel se convertía en Marie, Sarah en Thérèse, Esther en Catherine. Pero las identidades orales no eran suficientes. Los nazis estaban implementando sistema de documentación cada vez más estricto. Para viajar, necesitabas pases. Para comprar comida, necesitabas cupones de racionamiento. Para existir legalmente, necesitabas certificado de nacimiento, tarjeta de identidad, comprobante de residencia. Los niños judíos sin documentos falsos eran invisibles de manera peligrosa, sin acceso a comida oficial, sin capacidad de moverse, sin manera de sobrevivir si las redadas se intensificaban. Marie Aurélie entendió que necesitaban no solo esconder niños, sino crear identidades completamente nuevas que pudieran resistir inspección burocrática nazi. El problema era técnico. Los certificados de nacimiento belgas eran documentos complejos con sellos oficiales, firmas de autoridades municipales, papel especial con marcas de agua, casi imposibles de falsificar sin acceso a recursos gubernamentales. Casi imposible no es completamente imposible cuando tienes una monja con caligrafía perfecta y contactos en lugares correctos. A través de la red clandestina de resistencia belga, Marie Aurélie contactó a un hombre identificado solo como Monsieur Jacques. Su nombre real era Jacques Mathieu, empleado de bajo nivel en la Oficina de Registros Civiles de Bruselas, con acceso a sellos oficiales, papel en blanco con membrete, archivos de nacimientos y muertes. Jacques era colaborador reluctante de la resistencia, no héroe por naturaleza, sino burócrata que odiaba a los nazis lo suficiente como para arriesgar su vida, pero no lo suficiente como para dejar su trabajo de oficina. ¿Qué necesita exactamente?, preguntó durante su primer encuentro en un café oscuro en marzo de 1941. Certificados de nacimiento en blanco, papel oficial si es posible, falsificado si no lo es, y acceso a su sello para validarlos. Jacques consideró esto, calculando riesgo versus conciencia. Puedo conseguir 10 certificados en blanco por mes, más que eso notarían el faltante, y puedo usar el sello durante mi hora de almuerzo cuando la oficina está vacía. Pero ustedes tienen que hacer el trabajo de escritura, no puedo arriesgarme a que reconozcan mi caligrafía. 10 por mes es suficiente para empezar, respondió Marie Aurélie. Así comenzó la operación de falsificación más exitosa en Bélgica ocupada, operada no desde sótano clandestino, sino desde el escritorio en la oficina de la Madre Superiora. Marie Aurélie descubrió que años enseñando caligrafía a niñas le habían dado habilidad inusual. Podía replicar cualquier estilo de escritura después de estudiarlo por 15 minutos. Los certificados de nacimiento belgas requerían caligrafía específica, letra cursiva formal con ciertas florituras en mayúsculas, ángulos precisos en minúsculas, espaciado consistente. Practicó durante semanas usando certificados auténticos que Jacques le proporcionó como modelos, llenando páginas con nombres falsos hasta que su falsificación era indistinguible del original. El proceso para crear una identidad falsa era meticuloso. Primero, Marie Aurélie revisaba registros de defunciones que Jacques le proporcionaba, buscando niños que habían muerto en infancia, bebés que murieron días o semanas después de nacer. Estos eran identidades seguras, porque existían en registros oficiales, tenían certificados de nacimiento auténticos, pero las personas estaban muertas y nunca reclamarían la identidad. Era éticamente complicado usar muertos para salvar vivos. Pero Marie Aurélie racionalizaba que los bebés muertos en 1930 no sufrían, porque sus nombres protegían niños vivos en 1941. Una vez identificada una identidad utilizable, Marie Aurélie creaba certificado de nacimiento falso en papel oficial que Jacques proveía, usando la caligrafía perfecta que había practicado.
llenando todos los detalles. Nombre del niño muerto, fecha de nacimiento, nombres de padres, dirección de nacimiento, todo copiado exactamente de registros auténticos. Luego, Jacques validaba el certificado con el sello oficial durante su hora de almuerzo, presionando el sello de metal en tinta azul sobre el papel, creando marca que autenticaba el documento según ley nazi. El resultado era certificado de nacimiento que era técnicamente real. Papel oficial, sello oficial, información que coincidía con registros municipales. La única falsedad era que el nombre pertenecía a persona muerta, ahora usado por persona viva. Con certificado de nacimiento, Marie Aurélie podía obtener otros documentos: tarjeta de identidad, cupones de racionamiento, permisos, escolares. La niña judía Sarah Goldstein, de 9 años, desaparecía completamente, reemplazada por Marie Dubois, de 9 años, nacida en Bruselas el 14 de marzo de 1932, hija de Jean y Claire Dubois, católica, belga, completamente aria según definiciones nazis. Para diciembre de 1941, Marie Aurélie había creado 23 identidades falsas, cada una documentada meticulosamente en su cuaderno azul con columnas cuidadosas: nombre original, nombre falso, fecha de nacimiento falsa, ubicación actual del niño, notas sobre familia. El cuaderno era simultáneamente salvavidas y sentencia de muerte. Sin él, los niños perderían sus identidades falsas y serían rastreables. Con él, si la Gestapo lo encontraba, tenían mapa completo de toda la operación. Marie Aurélie lo guardaba en el cajón inferior de su escritorio, escondido bajo ejercicios de aritmética de estudiantes, protegido solo por la asunción de que nadie buscaría documentos incriminatorios bajo exámenes escolares de niñas de 10 años. Era escondite terrible. Ella lo sabía, pero no tenía alternativa mejor. Quemar el cuaderno significaba que si algo le pasaba a ella, nadie más podría mantener las identidades. Los niños quedarían huérfanos de sus nombres falsos. Esconderlos significaba riesgo constante de descubrimiento. Eligió el riesgo porque al menos ofrecía posibilidad de continuidad. Parte 3. La red se multiplica. En enero de 1942, la situación para los judíos belgas se deterioró dramáticamente. Los nazis implementaron la obligación de usar estrella amarilla, 6 puntas con la palabra Jood en holandés o Juif en francés, cosida visible en toda la ropa exterior. Era marcador diseñado para humillación pública y aislamiento social. Convertir a judíos en otros visibles, blancos fáciles para acoso, violencia, deportación eventual. Simultáneamente, los nazis comenzaron deportaciones masivas, redadas en barrios judíos de Bruselas, arrestos de familias completas, transporte a campo de tránsito en Mechelen antes de deportación final a campos de trabajo en el este, que eufemísticamente describían lo que después se reveló como Auschwitz. La Madre Superiora Thérèse convocó consejo de emergencia con las hermanas del convento. Las deportaciones han comenzado. Pronto vendrán por todos los judíos, niños incluidos. Debemos decidir cuánto riesgo estamos dispuestas a asumir. La votación fue unánime. Todas las 17 hermanas votaron por expandir la operación de rescate sin importar el riesgo. Somos religiosas, dijo la hermana Marguerite, de 44 años. El peor que nos puede pasar es martirio, y el martirio por salvar niños inocentes es muerte honorable. Con este mandato, Marie Aurélie transformó la operación de esfuerzo pequeño a red industrial. Contactó a otros conventos en Bruselas y alrededores, a escuelas católicas, a familias católicas dispuestas a esconder niños. Su argumento era simple y efectivo. No les pido que sean héroes, solo que sean cristianos. Estos niños son inocentes. Condenarlos es pecado mortal.
Esconderlos es obediencia a mandamiento más fundamental que cualquier ley alemana. La respuesta fue sorprendente. Docenas de instituciones y familias aceptaron. Para marzo de 1942, Marie Aurélie coordinaba red de 40 ubicaciones seguras donde niños judíos podían ser escondidos. 8 conventos, 12 escuelas católicas, 20 familias privadas. Cada ubicación podía albergar entre 2 y 10 niños, dependiendo de tamaño y recursos. El sistema operaba con eficiencia de línea de ensamblaje. Familias judías desesperadas contactaban a la red a través de canales clandestinos. Usualmente rabinos que conocían a sacerdotes católicos que conocían a Marie Aurélie. Los niños eran traídos al convento generalmente de noche, separados de sus padres en escenas que Marie Aurélie después describió como las más desgarradoras de su vida. Madres entregando a sus bebés a extraña con velo, sabiendo que probablemente nunca los volverían a ver. Padres memorizando cada detalle de las caras de sus hijos porque las fotografías eran demasiado peligrosas de guardar. Niños llorando sin entender por qué sus padres los dejaban. Marie Aurélie pasaba esa primera noche con cada niño nuevo, explicando en lenguaje que pudieran entender. Tus padres te aman tanto que te están enviando al lugar seguro. Yo voy a cuidarte hasta que ellos puedan venir por ti. Mientras tanto necesitas nuevo nombre, nuevo cumpleaños, nueva historia. Vamos a practicar juntas hasta que lo recuerdes perfectamente. Luego comenzaba el entrenamiento. Memorizar oraciones católicas, practicar santiguarse, aprender respuestas durante misa, ensayar historia de cobertura hasta que se volvía segunda naturaleza. El entrenamiento religioso era crucial, porque inspección nazi a menudo incluía pruebas de catolicismo. Oficiales preguntando a niños, «¿Recita el Padre Nuestro?» o «¿Cuándo es la fiesta de la Asunción?», esperando atrapar a judíos, fingiendo. Marie Aurélie entrenaba a niños tan meticulosamente que podían recitar catecismo católico más fluidamente que muchos católicos nacidos. Una vez entrenados, Marie Aurélie creaba identidad falsa completa, usando el sistema perfeccionado, con Jacques, certificado de nacimiento de niño muerto, validado con sello oficial, usado para obtener tarjeta de identidad y cupones de racionamiento. Luego, el niño era transferido a una de las 40 ubicaciones seguras, elegida basándose en edad del niño, necesidades especiales y disponibilidad de espacio. Marie Aurélie mantenía registro meticuloso en su cuaderno azul: nombre original, nombre falso, ubicación actual, fecha de transferencia, notas sobre salud o comportamiento. El cuaderno crecía: 23 nombres en diciembre de 1941, 35 en febrero de 1942, 48 en abril de 1942. Cada nombre representaba vida salvada, pero también riesgo multiplicado. Parte 4. Los niños que olvidaron sus nombres. David Rosenberg tenía 6 años cuando su madre lo trajo al convento en marzo de 1942. Era niño brillante que había memorizado alfabeto hebreo completo a los 4 años. Que podía recitar bendiciones sobre la comida en hebreo y yiddish. Que sabía que era judío con certeza inquebrantable de la infancia. Marie Aurélie lo transformó en Daniel Rousseau, católico nacido el 3 de junio de 1936 en Lieja. Huérfano cuyos padres murieron en bombardeo alemán durante invasión de 1940. La historia de cobertura explicaba por qué vivía con monjas, por qué no tenía familia extendida, por qué documentos eran recientes, cubría todas las inconsistencias potenciales. David aprendió rápido, demasiado rápido según Marie Aurélie notaba con preocupación. Después de 3 semanas, respondía automáticamente a Daniel.
y parecía confundido cuando alguien accidentalmente decía David. Después de 2 meses, cuando Marie-Aurélie le preguntó en privado, ¿recuerdas tu nombre real? El niño la miró desconcertado. Mi nombre es Daniel Rousseau, hermana. ¿Por qué pregunta? Ella sintió escalofríos. El niño había absorbido tan completamente su identidad falsa que la verdadera estaba desapareciendo. Este patrón se repetía especialmente con niños menores de 8 años. Sus cerebros en desarrollo no podían mantener separadas identidad verdadera y falsa. La identidad falsa que practicaban constantemente, que les salvaba la vida, que les permitía moverse libremente, gradualmente reemplazaba la verdadera. Marie-Aurélie comenzó a mantener sección separada en su cuaderno. Detalles verdaderos para recordar después de la guerra, donde registraba todo lo que los niños le contaban sobre sus vidas reales antes de olvidarlo. David Rosenberg, padres Chaim y Lea, vivían en Rue des Minimes 47. David tenía perro llamado Moish. Le gustaba jugar con bloques de madera. Su canción favorita era Oifn Pripet Chic en Yiddish. Celebraban Shabbat cada viernes con chalá que su madre horneaba. Eran detalles que parecían triviales, pero que serían cruciales si David sobrevivía a la guerra y necesitaba reconstruir quién había sido antes de convertirse en Daniel. La tragedia que Marie-Aurélie observaba era que algunos niños nunca recuperarían completamente sus identidades originales. La transformación de judío a católico, de David a Daniel, de Sara a Marie, sería permanente porque ocurrió durante años formativos cuando identidad estaba todavía cristalizándose. Rachel Steinberg era caso opuesto. Tenía 13 años cuando llegó en mayo de 1942. Lo suficientemente mayor como para tener identidad judía profundamente arraigada. Marie-Aurélie la transformó en René Dubois, pero Rachel resistía. Memorizaba oraciones católicas, pero las recitaba con acento que sonaba forzado. Se santiguaba con movimientos que parecían mecánicos. Asistía a misa con expresión de alguien cumpliendo obligación, no participando en adoración. Hermana, le dijo Rachel después de 3 semanas, no puedo hacer esto. Cada vez que rezo a Jesús, siento que traiciono a mi familia, a mi fe, a todo lo que soy. Marie-Aurélie se sentó con ella, tomó sus manos. Rachel, escúchame. Dios entiende lo que estás haciendo. Tu supervivencia no es traición, es obediencia al mandamiento más básico de preservar vida. Finge tan bien como puedas durante el día, pero de noche en tu corazón puedes ser completamente judía. Reza el Shema silenciosamente. Recuerda las festividades. Mantén tu fe interna mientras proteges tu vida externa. Rachel lloró. ¿Pero qué pasa si olvido cómo ser judía? ¿Qué pasa si la actuación se vuelve real? No olvidarás, prometió Marie-Aurélie. Yo me aseguraré de eso. Marie-Aurélie comenzó práctica secreta arriesgada. En sábados, cuando oficialmente los niños estaban en tiempo de estudio personal. Ella reunía a los niños judíos mayores que podían guardar secreto y les permitía observar Shabbat clandestinamente. Sin velas, porque el humo alertaría a vecinos. Sin kiddush, porque el vino era imposible de obtener. Sin chayá, porque la receta requería ingredientes escasos. Pero con oraciones susurradas en hebreo. Con descanso del trabajo, con intento de mantener conexión con judaísmo que las identidades falsas amenazaban borrar. Era riesgo enorme. Si la Gestapo hacía redada durante estas sesiones, encontrarían niños judíos rezando oraciones judías, a pesar de documentos que los identificaban como católicos. Sería evidencia inmediata de falsificación. Todos serían arrestados. Pero Marie-Aurélie juzgó que el riesgo espiritual de permitir que estos niños olvidaran completamente quiénes eran
era mayor que el riesgo físico de ser atrapados. Si sobreviven la guerra pero pierden sus almas en el proceso, ¿realmente los hemos salvado?, le preguntó a la Madre Superiora. Therese, quien tenía 69 años y había vivido suficiente para entender complejidades, asintió. Salva sus vidas, pero también salva sus identidades. Ambas son sagradas. Parte 5. Las redadas se intensifican. Julio de 1942 marcó escalada dramática en la persecución nazi de judíos belgas. Las deportaciones, que habían sido esporádicas, se volvieron sistemáticas, casi industriales. Los nazis establecieron cuotas: 10.000 judíos belgas deportados por mes. Número que debía cumplirse mediante redadas coordinadas en toda Bruselas y ciudades circundantes. El método era brutal y eficiente. Agentes de la Gestapo, acompañados por policía colaboracionista belga, rodeaban bloques de apartamentos a las 4 de la mañana, cuando las familias estaban durmiendo. Golpeaban puertas, gritaban: «¡Policía! ¡Abran inmediatamente!». Arrestaban a familias completas en pijamas, les daban 15 minutos para empacar una maleta, los cargaban en camiones, los transportaban a campo de tránsito en Mechelen, luego a trenes con destino este. Las redadas ocurrían cada 3 a 4 días. Impredecibles en ubicación exacta, pero predecibles en frecuencia, creando atmósfera de terror constante en comunidad judía. Familias dormían vestidas, maletas permanentemente empacadas junto a puertas, niños instruidos en procedimientos de evacuación de emergencia. El convento de Marie Aurélie recibía flujo acelerado de niños después de cada redada. Padres que habían evitado separación finalmente aceptaban que esconder a sus hijos era única esperanza de supervivencia. Antes las familias venían y decían, tal vez por unas semanas hasta que la situación mejore. Ahora vienen y dicen, tómelos por favor, sálvelos porque no sobreviviremos. Marie Aurélie escribió en su diario en agosto de 1942. El cuaderno azul crecía. 53 nombres en junio, 64 en julio, 77 en agosto. Cada nombre agregado bajo presión de tiempo imposible, porque las familias llegaban desesperadas, necesitando identidades falsas, inmediatamente, no en semanas. Marie Aurélie desarrolló sistema de producción acelerada. Trabajaba 16 horas diarias creando certificados de nacimiento, llenando formularios de identidad, memorizando historias de cobertura que tenía que enseñar a niños traumatizados. Jacques el burócrata proveía papel oficial más rápido ahora, robando 20 a 30 certificados en blanco por mes en lugar de 10. Riesgo aumentado que aceptaba, porque la alternativa era dejar niños sin documentos vulnerables a arresto. La primera vez que Marie Aurélie casi fue atrapada fue el 15 de septiembre de 1942. Estaba en su oficina a las 10:30 de la noche trabajando en certificado de nacimiento para niña de 7 años, que había llegado esa tarde, cuando escuchó golpes en la puerta principal del convento. Golpes insistentes, autoritarios, el tipo de golpes que la Gestapo hacía. Su corazón se detuvo. Miró el certificado a medio completar en su escritorio, la tinta todavía húmeda, el cuaderno azul en cajón inferior. Todos evidencia incriminatoria absoluta. Tuvo tal vez 20 segundos antes de que la Madre Superiora abriera la puerta. 20 segundos para esconder todo o destruirlo. Tomó el certificado a medio completar. Lo metió dentro del libro de himnos grueso. Cerró el cuaderno azul. Lo puso bajo pila de exámenes de aritmética en cajón. Respiró profundo. Caminó hacia el corredor, tratando de parecer calmada. La Madre Superiora había abierto la puerta. 2 oficiales de la Gestapo, abrigos de cuero negro, expresiones duras. Buscamos a una familia judía, los Morgenstern.
Tenemos información de que están escondidos en este vecindario. Necesitamos inspeccionar su convento. La Madre Superiora, con calma de persona que ha decidido que la verdad es negociable, respondió: somos convento de clausura, oficiales. Solo hay hermanas aquí, pero pueden inspeccionar si insisten. Los oficiales entraron. Comenzaron registro habitación por habitación. Marie Aurélie los seguía tratando de parecer cooperativa, mientras calculaba mentalmente si alguno de los 8 niños judíos actualmente en el convento podría cometer error fatal de olvidar historia de cobertura bajo presión. Los oficiales inspeccionaron dormitorios de niñas. Vieron 30 niñas en camas, todas con crucifijos en cuellos, todas aparentemente católicas. Uno de los oficiales preguntó a niña al azar: ¿cómo te llamas? Marie Lejeune, señor, respondió la niña, que había sido Ruth Goldstein hace 3 meses. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 14 de abril de 1935, señor. ¿Dónde naciste? Namur, señor. Las respuestas eran perfectas, fluidas, sin hesitación. El oficial asintió. Continuó. Inspeccionaron la oficina de Marie Aurélie. Ella contuvo respiración mientras uno de ellos abría el cajón donde estaba el cuaderno azul. Vio la pila de exámenes de aritmética. Levantó algunas hojas. Vio más exámenes debajo. Cerró el cajón sin inspeccionar hasta el fondo. Revisaron cocina, capilla, lavandería. No encontraron nada sospechoso. Después de 40 minutos, se fueron con disculpa formal. Perdonen la intrusión, hermanas. Información incorrecta aparentemente. Cuando la puerta se cerró, Marie Aurélie fue a su habitación y vomitó de alivio y terror postergado. Esa noche tomó decisión. El cuaderno azul no podía permanecer en cajón de escritorio. Era demasiado obvio, demasiado accesible. Necesitaba nuevo escondite. Algo tan contraintuitivo que ningún oficial nazi pensaría en buscar allí. Pasó 3 días considerando opciones. Sótano era cliché. Áticos eran obvios. Paredes huecas requerían construcción que alertaría a vecinos. Finalmente, encontró solución perfecta en el lugar más visible posible: la capilla del convento. En pared norte de la capilla había nicho que contenía estatua de la Virgen María, 60 centímetros de alto, de yeso pintado, estilo típico de devoción católica belga del siglo XIX. La estatua descansaba sobre pedestal hueco. Marie Aurélie descubrió que el pedestal tenía cavidad interna accesible desde abajo, espacio diseñado originalmente para contener reliquias o documentos religiosos. Limpió la cavidad, envolvió el cuaderno azul en tela encerada para protegerlo de humedad. Lo colocó dentro del pedestal. Reemplazó la base. El cuaderno ahora estaba literalmente a los pies de la Virgen María, escondido en objeto de devoción que los nazis cristianofóbicos evitarían tocar por desprecio combinado con superstición residual. Era escondite brillante, psicológicamente perfecto, porque dependía de entender que los nazis, a pesar de toda su ideología racial, mantenían respeto involuntario por símbolos cristianos que judíos y comunistas no tenían. Parte 6. El error que casi lo destruye todo. Para diciembre de 1942, la red de Marie Aurélie había salvado 81 niños. Número que ella sabía exactamente porque lo verificaba en el cuaderno cada noche antes de dormir, contando y recontando nombres como si la repetición pudiera protegerlos. La operación funcionaba con precisión de relojería. Familias contactaban a través de canales clandestinos. Niños llegaban usualmente de noche. Marie Aurélie creaba identidades falsas en 48 horas. Niños eran transferidos a ubicaciones permanentes en 72 horas. Sistema eficiente que minimizaba exposición en cualquier ubicación individual. Pero eficiencia crea complacencia.
y complacencia invita a errores. El error llegó el 8 de diciembre de 1942 con niño llamado Samuel Levin, de 9 años, hijo de rabino prominente de Bruselas, que la Gestapo buscaba específicamente. La madre de Samuel, Rebecca Levin, trajo al niño al convento a las 11 de la noche, escena que Marie Aurélie había presenciado docenas de veces. Madre abrazando a hijo, susurrando palabras de consuelo, prometiendo reunión futura que ambos sabían era probablemente imposible. Marie Aurélie tomó a Samuel. Comenzó proceso estándar. Tu nuevo nombre es Sébastien Lacroix. Naciste el 23 de mayo de 1933 en Charleroi. Tus padres murieron en accidente de tren en 1940. Ahora vives con las hermanas. Vamos a practicar tu historia. Samuel era niño inusualmente inteligente y también inusualmente terco. Aprendió su historia de cobertura perfectamente en términos de memorización, pero se negaba a internalizarla emocionalmente. Hermana, yo sé que mi nombre es Samuel, no Sebastián. Sé que mis padres están vivos. ¿Por qué tengo que mentir? Marie Aurélie explicó pacientemente. No es mentira, cariño, es protección. La mentira mantiene a salvo. Pero Dios castiga mentiras, insistió Samuel con lógica de niño de 9 años, criado en ortodoxia religiosa. Dios entiende estas mentiras, respondió Marie Aurélie, pero podía ver en los ojos del niño que no estaba convencido. Decidió transferirlo rápidamente a ubicación permanente antes de que su resistencia causara problemas. Eligió familia católica en Lovaina, que había albergado exitosamente 3 niños judíos anteriormente. El 10 de diciembre, 2 días después de su llegada, Marie Aurélie personalmente acompañó a Samuel en tren a Lovaina. Viaje de 30 minutos que requería documentos falsos, resistir inspección si policía controlaba identidades en tren. Todo fue perfecto hasta que oficial nazi abordó el tren en estación intermedia. Caminó por pasillo pidiendo documentos a pasajeros seleccionados aleatoriamente. Marie Aurélie, con hábito de monja, era obviamente católica confiable. El oficial casi los pasó sin inspección, pero luego se detuvo. Miró a Samuel. ¿Este es tu hijo, hermana? Pregunta extraña porque monjas no tienen hijos, pero el oficial parecía estar haciendo broma. Marie Aurélie respondió suavemente. Es estudiante bajo nuestro cuidado oficial, huérfano que transporto a familia adoptiva. El oficial asintió. Pidió ver documentos de Samuel. Marie Aurélie entregó certificado de nacimiento y tarjeta de identidad, falsificados perfectamente, que identificaban al niño como Sébastien Lacroix. El oficial examinó documentos. Luego miró a Samuel. ¿Cómo te llamas, niño? Sébastien Lacroix, señor. ¿Cuándo naciste? 23 de 1901, mayo de 1933, señor. ¿Dónde? Charleroi, señor. Las respuestas eran perfectas, pero la voz de Samuel temblaba ligeramente. El oficial notó el temblor. ¿Estás nervioso? Sí, señor. ¿Por qué? Y aquí Samuel cometió el error que casi destruyó todo. Porque soy judío, señor. El silencio que siguió fue absoluto. Marie Aurélie sintió que su corazón literalmente se detenía. Todo sonido desapareció. Solo podía escuchar su sangre moviéndose en sus oídos. El oficial miró a Samuel con expresión confundida. ¿Dijiste que eres judío? Samuel, dándose cuenta de su error, pero incapaz de retractarse sin parecer más sospechoso, asintió silenciosamente. El oficial miró los documentos de nuevo, luego a Marie Aurélie. Hermana, estos documentos identifican al niño como católico. ¿Por qué afirma ser judío? Marie Aurélie, en ese momento, tomó decisión que solo funcionaría si el oficial tenía un átomo de humanidad restante. Decidió apostar todo en verdad, parcial,
Oficial, el niño está confundido. Sus padres biológicos eran judíos, pero murieron. Él fue bautizado y adoptado por familia católica. A veces en su trauma olvida su nueva identidad y se refiere a sus padres biológicos. Es niño con problemas psicológicos debido a las circunstancias de guerra. Era mentira que contenía suficiente verdad como para ser plausible. Niños traumatizados efectivamente confundían identidades. Adopciones de huérfanos judíos por familias católicas ocasionalmente ocurrían. Problemas psicológicos infantiles eran comprensibles en contexto de guerra. El oficial estudió a Marie Aurélie, luego a Samuel, calculando probabilidades. ¿Tiene certificado de bautismo? Sí, oficial, en el convento. Puedo enviárselo si proporciona dirección. Nombre de la familia adoptiva. Lacroix. Residen en Lovaina. Los estoy llevando allí ahora. El oficial consideró esto durante eternidad, que probablemente fue 30 segundos. Finalmente asintió. Asegúrese de que el niño reciba tratamiento apropiado para su confusión mental, hermana. Estos tiempos difíciles afectan a los jóvenes. Devolvió los documentos. Continuó por el pasillo. Marie Aurélie no se permitió mostrar alivio hasta que el oficial bajó del tren en siguiente estación. Entonces agarró la mano de Samuel tan fuerte que el niño hizo mueca de dolor y susurró con intensidad que lo aterrorizó. Nunca jamás repitas ese error, ¿entiendes? Si dices que eres judío de nuevo, moriremos ambos. Tu mamá morirá. Todos los otros niños que estoy escondiendo morirán. ¿Lo entiendes? Samuel, llorando ahora, asintió. Lo siento, hermana. Lo siento tanto. Marie Aurélie lo abrazó. Sé que lo sientes, cariño, pero lo siento no es suficiente. Tienes que ser perfecto cada segundo de cada día, porque no hay margen para error. Cuando regresó al convento esa noche, Marie Aurélie hizo algo que nunca había hecho. Dudó de la operación completa. Sacó el cuaderno azul de su escondite bajo pedestal de la Virgen María. Lo abrió. Contó los 81 nombres. 81 vidas que dependían de que nada saliera mal. Que ningún niño cometiera error fatal. Que ningún documento fuera examinado muy de cerca. Que ningún informante traicionara la red. Que ninguna de 1000 cosas pudiera salir mal, saliera mal. Las probabilidades parecían imposibles. Esa noche escribió en su diario personal: he salvado 81 niños, pero ¿cuántos más puedo salvar antes de que la suerte se termine? Cada niño adicional multiplica el riesgo. Cada nombre en el cuaderno es potencial punto de falla. Pero, ¿cómo puedo negarme cuando llegan desesperados? ¿Dónde está la línea entre prudencia y cobardía? No encontró respuesta. Solo continuó porque detenerse significaba condenar niños que todavía no habían llegado, pero llegarían. Parte 7. La llegada del capitán Böhmer. Heinrich Böhmer era capitán de la Gestapo asignado a Bruselas en enero de 1943, transferido desde Polonia, donde había distinguido su servicio ayudando a organizar deportaciones del gueto de Varsovia. Era hombre de 38 años. Casado, padre de 2 hijos, católico nominal que asistía a misa ocasionalmente cuando estaba de visita con su madre en Baviera, completamente consciente de que las deportaciones al este significaban asesinato masivo, completamente indiferente a esta realidad porque consideraba su trabajo como problema técnico de logística, no cuestión moral. Böhmer era peligroso precisamente porque no era monstruo, obviamente sádico, sino burócrata eficiente, que aplicaba inteligencia considerable a maximizar número de judíos arrestados, con mínimo costo de recursos alemanes. Uno de sus primeros actos al llegar a Bruselas fue analizar estadísticas de deportación. 10.000 judíos deportados por mes, pero registros muestran que población judía en Bélgica era 66.000 antes de la ocupación.
Ya hemos deportado 25.000, deberían quedar 41.000. ¿Dónde están? Sus subordinados, explicaron. Muchos judíos escaparon a Francia o Suiza antes de que fronteras fueran selladas. Otros obtuvieron documentos falsos, otros se esconden con ayuda de población belga. Entonces nuestro problema, concluyó Böhmer, no es encontrar judíos, sino encontrar a quienes los esconden. Destruye la red de apoyo y los judíos caerán automáticamente. Böhmer implementó estrategia nueva. En lugar de redadas aleatorias en barrios judíos, investigaciones específicas de instituciones e individuos sospechosos de ayudar a judíos. Estableció sistema de informantes pagados, belgas colaboracionistas, que reportaban vecinos sospechosos a cambio de recompensas de 50 a 500 francos, dependiendo del valor de la información. Organizó vigilancia de lugares probables, iglesias católicas con sacerdotes conocidos por sus simpatías, escuelas con políticas de admisión demasiado generosas, familias con cambios súbitos en composición de hogar. En marzo de 1943, 3 meses después de su llegada, Böhmer había aumentado arrestos de facilitadores belgas en 300%, destrozado varias redes de resistencia, deportado a docenas de rescatadores católicos a campos de concentración como criminales políticos. Marie Aurélie escuchó sobre Böhmer a través de la red clandestina. Hay nuevo capitán, diferente de los otros, metódico, paciente. No hace redadas dramáticas, sino construye casos lentamente. Varias células de resistencia ya han caído. La advertencia era clara. Máximo cuidado. En abril de 1943, uno de los informantes de Böhmer reportó información intrigante. Convento en distrito Saint-Josse, educación de niñas. Número de estudiantes ha aumentado 40% desde 1940, a pesar de que población general está disminuyendo por evacuaciones y muertes de guerra. También he visto niñas entrando y saliendo a horas extrañas, de noche principalmente. Böhmer revisó registros oficiales del convento. Efectivamente, la matrícula estudiantil había crecido de 65 niñas en 1940 a 91 niñas en 1943. Aumento estadísticamente anómalo. Solicitó registros de nacimiento de todas las estudiantes actuales para verificar autenticidad. La Madre Superiora, alertada por contactos en administración municipal, que Böhmer había hecho esta solicitud, convocó consejo de emergencia. Böhmer está investigando. Tiene registros de matrícula. Probablemente notará que muchos de nuestros certificados de nacimiento son recientes, a pesar de que las niñas tienen 8, 9, 10 años. Marie Aurélie analizó la situación. Todos nuestros certificados son técnicamente válidos, papel oficial, sellos oficiales, información que coincide con registros municipales. El problema es que si Böhmer es suficientemente meticuloso, podría notar patrón. Demasiados certificados emitidos en 1941 a 1942 para niños nacidos en 1933 a 1935. Sugiere reemplazo de documentos perdidos en cantidades sospechosas. La solución era arriesgada pero necesaria. Crear historia de cobertura de nivel institucional. Marie Aurélie trabajó con Jacques para fabricar documentación que explicara el patrón anómalo. Crearon registros falsos de incendio menor en archivo municipal en 1940, que supuestamente destruyó certificados de nacimiento de familias en vecindario específico, requiriendo reemisión masiva de certificados en 1941 a 1942. El incendio era completamente ficticio, pero Jacques insertó referencias a él en múltiples documentos burocráticos, creando evidencia de respaldo que Böhmer encontraría si investigaba.
fue obra maestra de falsificación de segundo nivel. No solo falsificar documentos, sino falsificar la explicación de por qué los documentos parecían sospechosos. Cuando Böhmer recibió los registros del convento y efectivamente notó el patrón anómalo, investigó y encontró referencias al incendio de archivo de 1940. Consideró esto explicación suficiente. Cerró esa línea de investigación. Pero no cerró su interés en el convento completamente. Marie Aurélie seguía en su lista de instituciones que merecían vigilancia continua. Parte 8. Noche del 15 de octubre de 1900. 11:47 de la tarde. Marie Aurélie está sola en su oficina, verificando identidades en el cuaderno azul, antes de agregar 2 niños nuevos que llegaron esa tarde, cuando escucha golpes en puerta principal del convento. Inmediatamente sabe que es diferente de visitas anteriores, porque son golpes a medianoche casi. Nadie toca puertas de conventos a esta hora excepto emergencia o Gestapo. Su primera reacción es proteger el cuaderno. Lo cierra, se levanta para ir a la capilla a esconderlo en pedestal de la Virgen, como siempre hace. Pero mientras camina hacia puerta de su oficina, escucha voz alemana gritando afuera: «¡Gestapo! Abran inmediatamente o derribamos la puerta». Calcula tiempo. Su oficina al pedestal en capilla requiere caminar 30 segundos por corredor, abrir puerta de capilla, cruzar nave, llegar al nicho, levantar estatua, colocar cuaderno, reemplazar estatua. 90 segundos total mínimo. Pero afuera golpean más fuerte. La Madre Superiora se está levantando. En segundos abrirá la puerta. Marie Aurélie tiene tal vez 20 segundos antes de que nazis estén adentro. En ese momento de decisión absoluta donde 83 vidas dependen de qué hace con un cuaderno, Marie Aurélie experimenta claridad total, que después describe como momento donde tiempo se detuvo y vi todas las opciones simultáneamente. Opción 1. Correr a capilla, esconder el cuaderno correctamente, pero arriesgar ser vista en corredor por nazis que están entrando, lo que dirigiría atención exactamente donde no quiere. Opción 2. Quemar el cuaderno en chimenea de su oficina, que todavía tiene brasas. Salvar su vida pero condenar a 83 niños que perderían documentación de sus identidades falsas. Opción 3. Algo tan audaz que funcionará solo si asume correctamente la psicología de quien viene a arrestarla. Elige opción 3 en decisión de 2 segundos que no tiene tiempo de racionalizar completamente, solo intuye que es correcta. Toma el cuaderno azul. Camina rápidamente no a la capilla, sino a estante de libros en su oficina, donde guarda materiales de enseñanza. Lo coloca directamente en medio del estante entre 2 libros de himnos, completamente visible, sin camuflaje, sin esconder. Es decisión completamente contraintuitiva, porque todos los instintos gritan: esconde el cuaderno en el lugar más secreto posible. Pero Marie Aurélie está apostando en principio psicológico. La Gestapo busca objetos escondidos, interroga para encontrar lo que está oculto. Nunca examina cuidadosamente lo que está obviamente visible, porque asumen que nada importante estaría dejado a la vista. Está apostando que cuaderno azul escolar común, en estante de libros de monja que enseña aritmética, será tan obviamente mundano que nadie lo abrirá. Esa apuesta calculada en que humanos, especialmente investigadores entrenados, tienen punto ciego para lo ordinario. Ven lo que esperan ver y esperan que evidencia criminal esté escondida, no exhibida. Menos de 5 segundos después de colocar el cuaderno en el estante, la puerta del convento se abre. Escucha botas en corredor, voces alemanas dando órdenes. Marie Aurélie sale de su oficina con expresión de confusión apropiada para monja despertada de sueño por intrusos.
En corredor, ve Capitán Böhmer, acompañado por 4 agentes. Su expresión es profesional, no sádica. Esto es trabajo para él, no placer. Hermana Marie Aurélie, dice Böhmer en francés, sorprendentemente bueno. Tenemos información de que este convento está escondiendo niños judíos con identidades falsas. Vamos a realizar inspección completa. Coopere y no habrá violencia. Marie Aurélie responde con calma que ha practicado docenas de veces en su mente. Capitán, somos institución religiosa que educa a niñas católicas. Cualquier información de que escondemos judíos es malentendido o malicia de informante. Pero por supuesto pueden inspeccionar. No tenemos nada que ocultar. Böhmer asiente. Comienza inspección más metódica que Marie Aurélie ha experimentado. A diferencia de redadas anteriores, donde oficiales pasaban 30 a 40 minutos revisando superficialmente, Böhmer planea claramente permanecer horas. Comienza con dormitorios, donde 35 niñas están durmiendo. 8 de ellas judías, con identidades falsas. Böhmer camina entre camas con linterna, iluminando caras dormidas. Los agentes despiertan a niñas seleccionadas aleatoriamente para interrogación. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Nombre de tus padres? ¿Qué comiste en desayuno esta mañana? Las preguntas mezclan verificación de identidad con detalles mundanos, diseñados para atrapar inconsistencias que indicarían coaching. Las niñas responden perfectamente, porque Marie Aurélie las ha entrenado no solo en datos de identidad, sino en comportamiento natural. Han practicado ser despiertas súbitamente y responder preguntas sin parecer ensayadas. Después de 90 minutos en dormitorios sin encontrar nada sospechoso, Böhmer se mueve a áreas administrativas. Inspecciona oficina de la Madre Superiora, archivos de registros escolares, cocina, lavandería. Finalmente llega a oficina de Marie Aurélie a las 2:15 de la mañana, 3 horas después de su llegada. Marie Aurélie lo sigue adentro, corazón latiendo pero expresión calmada. Böhmer examina el escritorio, abre cajones, encuentra pilas de exámenes de aritmética que Marie Aurélie deliberadamente dejó como camuflaje. Levanta algunos, ve problemas de multiplicación y división en escritura infantil, los descarta. Se mueve al estante de libros, comienza a sacar libros uno por uno, los abre, verifica si algo está escondido entre páginas. Marie Aurélie observa mientras él saca libro de himnos a la izquierda del cuaderno azul. Lo revisa, lo reemplaza. Luego toma el cuaderno azul mismo. Lo que sucede en los próximos 10 segundos es secuencia que Marie Aurélie después repite en pesadillas por años. Böhmer sostiene el cuaderno azul. Lo mira. Su mano está en la cubierta lista para abrirlo. Marie Aurélie siente que va a desmayarse, pero mantiene expresión neutral. Böhmer mira el cuaderno. Ve tapa azul genérica con manchas de tinta. Exactamente el tipo de cuaderno que maestros usan para notas de clase. Sus ojos pasan sobre él, evaluando en fracción de segundo si merece investigación. Y entonces en decisión que salvará 83 vidas o las condenará. Böhmer lo reemplaza en estante sin abrirlo. Marie Aurélie literalmente tiene que morderse el interior de su mejilla hasta sangrar para no mostrar alivio visible. Böhmer continúa inspeccionando, saca libro de himnos a la derecha del cuaderno, lo revisa, lo reemplaza. El cuaderno que contiene 83 nombres, 83 identidades verdaderas y falsas, 83 ubicaciones actuales. Suficiente información para destruir toda la red. Permanece exactamente donde Marie Aurélie lo colocó, ignorado porque era demasiado obvio para ser importante. Böhmer completa inspección de la oficina. Se mueve a capilla donde irónicamente habría encontrado el cuaderno si Marie Aurélie hubiera tenido tiempo de esconderlo en pedestal de la Virgen como planeó originalmente.
Inspecciona altar, confesionarios, armarios de sacristía. Pero no examina pedestal de estatua porque no hay razón para sospechar que objeto de devoción contiene contrabando. A las 4:30 de la mañana, después de casi 5 horas de inspección más meticulosa que el convento ha experimentado, Böhmer convoca a la Madre Superiora y Marie Aurélie. No encontré evidencia directa, admite, pero mantengo sospecha. Esta institución permanecerá bajo vigilancia. Inspecciones adicionales ocurrirán sin aviso. Böhmer y sus agentes se van mientras amanece. Marie Aurélie espera hasta que escucha los vehículos alejarse, luego va a su oficina. Toma el cuaderno azul del estante donde Böhmer lo sostuvo y no abrió, y se permite temblar incontrolablemente por primera vez en 5 horas. Parte 9. El final y el legado. La inspección de Böhmer en octubre de 1943 fue punto de inflexión. Después de eso, Marie Aurélie entendió que el convento estaba comprometido como ubicación segura. Demasiada atención nazi significaba que continuar operaciones allí arriesgaba no solo su vida, sino las vidas de todos los niños en su red. Tomó decisión de transferir operación, mover todos los niños actualmente en el convento a ubicaciones permanentes en una semana, dispersar registros, descentralizar completamente. El cuaderno azul fue dividido en 3 copias que Marie Aurélie hizo a mano, cada copia conteniendo información de tercio de los niños, distribuidas a 3 contactos de confianza en Resistencia, para que si una copia era capturada, no destruiría red completa. Era evolución necesaria de operación que había crecido más allá de lo que una institución podía manejar, seguramente. Para enero de 1944, Marie Aurélie había salvado 83 niños, número que permanecería final. Porque en febrero de 1944, Jacques, el burócrata que proveía certificados en blanco, fue arrestado por actividades de resistencia no relacionadas, torturado por información, ejecutado sin revelar nada sobre la red de Marie Aurélie. Sin Jacques, no había manera de obtener papel oficial para certificados nuevos. Marie Aurélie intentó falsificar papel mismo, pero resultados eran obviamente falsos, arriesgarían exposición. Tomó decisión desgarradora de detener aceptación de niños nuevos hasta que pudiera establecer fuente alternativa de documentos. Esa fuente nunca materializó antes del fin de la guerra. Bruselas fue liberada por fuerzas aliadas el 3 de septiembre de 1944. Marie Aurélie finalmente pudo revelar lo que había hecho durante 4 años de ocupación. De los 83 niños que salvó, 81 sobrevivieron la guerra. 2 murieron por causas no relacionadas con persecución nazi. 1 de meningitis en 1943. Otro en bombardeo aliado en 1944. La tasa de supervivencia de 97,5% fue extraordinaria comparada con tasa general de supervivencia de niños judíos en Bélgica, que fue aproximadamente 60%. Después de la guerra, Marie Aurélie enfrentó tarea compleja de reunir niños con familias sobrevivientes. Algunos casos fueron alegres. Padres que habían sobrevivido campos de concentración recuperando hijos. Otros fueron trágicos. Niños descubriendo que padres, hermanos, abuelos, todos habían perecido, y ellos eran únicos, sobrevivientes de familias completas. Los casos más complejos involucraban niños que habían olvidado completamente sus identidades judías. David, que se había convertido tan completamente en Daniel, que cuando su madre sobreviviente vino a reclamarlo, él la miró sin reconocimiento. Tomó 6 meses de terapia paciente antes de que memorias originales comenzaran a regresar. Marie Aurélie continuó como monja y maestra hasta su retiro en 1971. Nunca escribió memorias. Nunca buscó reconocimiento público.
Cuando periodistas preguntaban, respondía: hice lo que cualquier persona decente habría hecho. En 1985, Yad Vashem la honró como justa entre las naciones. Ella tenía 74 años y aceptó el honor solo porque le dijeron que rechazarlo ofendería a los sobrevivientes que querían que su historia fuera conocida. Murió en 1998, a los 87 años. Funeral asistido por docenas de personas ahora en sus 60s, que habían sido los niños que salvó. Marie Aurélie nunca supo que Böhmer sostuvo el cuaderno azul y no lo abrió. Nunca supo cuán cerca estuvo el 15 de octubre de 1943 de que todo se desmoronara. Guardó ese secreto como guardó todos sus secretos, con humildad que caracterizó su vida. El cuaderno azul original sobrevive. Está preservado en Museo Judío de Bélgica, en Bruselas. 80 páginas de papel escolar barato, conteniendo 83 nombres, escritos en caligrafía perfecta de Marie Aurélie. Cada nombre representando vida salvada por monja de 31 años que decidió que falsificar documentos era menor pecado que permitir que niños inocentes murieran. Visitantes del museo pueden ver el cuaderno detrás de vidrio. Páginas amarillentas ahora. Tinta desvanecida pero legible. Testimonio de que a veces resistencia más efectiva no involucra violencia dramática, sino burocracia mundana ejecutada con precisión y coraje extraordinarios. La historia de Marie Aurélie demuestra que heroísmo no siempre llega con uniforme o arma, sino a veces con hábito de monja y habilidad de replicar caligrafía oficial. Que los nazis, con toda su maquinaria de muerte, fueron derrotados no solo por ejércitos, sino por personas ordinarias que eligieron falsificar 83 certificados de nacimiento y esconder un cuaderno en estante de libros, confiando en que obviedad perfecta es mejor camuflaje que escondite elaborado. El legado final es simple. 83 niños vivieron, tuvieron familias propias, esos niños tuvieron hijos, esos nietos tuvieron bisnietos. Hoy existen aproximadamente 400 descendientes directos de los 83 niños que Marie Aurélie salvó. 400 vidas que no existirían. Si una monja belga en 1942 hubiera decidido que falsificar documentos era demasiado arriesgado, o que esconder judíos violaba su voto de obediencia a autoridades, Marie Aurélie cambió 83 nombres, y al hacerlo, cambió el futuro. Cada nombre falso que creó generó árbol genealógico completo de personas que deben su existencia a su caligrafía perfecta y su coraje imperfecto, pero suficiente. Los nazis nunca sospecharon que Cuaderno Azul Común contenía su derrota hasta que fue demasiado tarde, hasta que los niños ya estaban salvados. Las identidades ya estaban establecidas. La guerra ya estaba perdida. Y una monja de 31 años ya había demostrado que lápiz y papel son a veces más poderosos que toda la maquinaria de genocidio.